Saludo a Pablo Díaz Rivera, el regidor número 11 del Honorable Cabildo de San José del Cabo. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por tu visita. Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de estar aquí con tu auditorio y con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, cuéntanos cómo va. Pues tú te integraste no hace mucho tiempo, lo cual debió haber tenido sus complicaciones, aunque sé que estabas al tanto de lo que sucedía en el Cabildo a través de al que estás sustituyendo, que es Juan Fernández, y pues no se fue hace como 2-3 meses más o menos. En diciembre. Sí, en diciembre, ya casi 4 meses. Uh-huh. Me imagino que tú tuvo que haber una tarea previa para darte y ponerte al corriente. Yo recuerdo que se aprobó la cuenta de 2012. Sí. Y ahora la última, ¿cómo va? La última cuenta que se aprobó es mayo del 2014. Uh-huh. Antes que nada, bueno, te comento, mi participación inició el 1 de diciembre y mi tarea principal, y bueno, previo a, estuve con Juan participando para ponerme al corriente de cómo iba la situación, pero me tocó un momento muy interesante porque fue posterior a Odil, el ver cómo Cabo ya estaba levantándose y pues fue una gran experiencia de ver el gran esfuerzo que hizo toda la ciudadanía en general y tanto gobierno como ciudadanos comunes. Uh-huh. para lograr levantar este destino, ¿no? Y efectivamente no ha sido una tarea sencilla, yo te diría que ha sido una experiencia agridulce. Por un lado, es muy interesante y muy bonito el poder representar a los cabeños en el órgano municipal más alto, que es el Cabildo, en donde nos toca ver cosas como las cuentas públicas, los presupuestos, y pues es la labor legislativa, se podría decir. No es legislativa como tal porque no se pasan leyes, pero se aprueban muchos puntos, ¿no? Esa es la parte dulce, digamos. ¿Y la agria? La agria ha sido encontrarme que hay una opacidad importante y un letargo en cuanto a las cuentas, ¿no? Yo presido la Comisión de Transparencia y creo que es trabajo de todos los ciudadanos el pedirle cuentas al Ejecutivo. Me he dado la tarea de buscar fundamentar un reporte que hizo el Ejecutivo en cuanto a los gastos que se hicieron después de Odil, porque obviamente todos sabemos que hubo un siniestro importante y se tiene que tomar acción, pero nos quisieron presentar cuentas que pues, tenían cero sustento. ¿A quién te refieres? ¿Es alguna comisión específico del propio Cabildo? El Ejecutivo presentó cuentas sobre los gastos realizados que fueron fuera de presupuesto por la situación que se vivía, ¿no? Uh-huh. Entendible que no había tiempo de pedir votos cuando estábamos en una situación de emergencia, pero al leer las cuentas y los sustentos que hay ahí, pues hay mucha información que requiere ser aclarada. Yo no en ningún momento estaría diciendo que algo se hizo mal, pero es obligación de la administración el presentar las cuentas y comprobar que se hicieron bien. ¿Cuánto hay en ese paquete? Hay 59, casi 60 millones de pesos, de los cuales hay información que realmente es sorprendente que se haya presentado como tal, ¿no? Hay casos, por ejemplo, 11 millones de pesos que se dice haberse gastado durante los 35 días posteriores. El parque vehicular del municipio es de 900 pasaditos automóviles. Eso significa que estaríamos prácticamente llenando todos los automóviles cada 2 días. Igual y se utilizó para otras cosas, para apoyar gente, en fin, pero eso tiene que estar soportado. O sea, lo que te refieres es que los números no te cuadran en cuanto a los comprobantes que presentan. He metido más de 13 oficios solicitando a los diferentes departamentos del ayuntamiento. Uh-huh. Que me aclaren las cuentas que presentaron y solamente he recibido una respuesta que no me respondían lo que pedía. Hay cosas que vale la pena mencionar, si me permiten unos minutos de decir. Hay presupuestos de rehabilitación de centros de desarrollo que habla de que hubieron daños a los centros de desarrollo, que es lógico, hubo un huracán de categoría 4, casi 5, pero curiosamente 15 de los presupuestos son exactamente iguales, y no solamente en monto, en los conceptos, pintura, yeso, mano de obra, cuando son construcciones que son distintas. Entonces es complicado
pensar que fue un reporte hecho a conciencia. No hay fotografías de dichas obras, ni de cómo estaban previamente, ni cómo quedaron. Tenemos situaciones que son realmente alarmantes, como que redondearon números. Los soportes a dicho informe que presentó el presidente municipal traían unas cantidades, y el soporte en Excel, que desgraciadamente no venía firmado, trae cantidades menores, que no son enormes, pero hay redondeos de 30,000 pesos, que son fondos públicos, no hay por qué hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que... Entonces alguien no hizo bien su trabajo. ¿Alguien? ¿Y alguien en qué área? Hay en problemas en oficialía mayor, en desarrollo social. Todos los presupuestos de desarrollo social son cerrados en 30,000, 40,000. No hay, en mi experiencia como empresario, no hay presupuestos cerrados en cero, y menos todos iguales. ¿Esos presupuestos de desarrollo social dependen directamente del señor Luis Armando Díaz? Por la condición del momento de Odil, no te sabría decir exactamente quién ejecutó, pero efectivamente dependían de Luis Armando en su momento, por ser la cabeza del Desarrollo. Pero finalmente, quien haya sido el responsable de esa área, el Cabildo está para revisar. Claro, finalmente, o sea, a eso me refiero. O sea, el Cabildo, por lo que estoy entendiendo, no ha revisado a conciencia todos estos números. Pues yo te diría que es lo que estamos haciendo, ¿no? Justamente eso es lo que estoy haciendo. He girado más de 13 oficios solicitando información, porque este punto se presentó como buscaban la aprobación de los recursos. Yo retiré el punto de acuerdo diciendo que no tenía suficiente información, y a la fecha no la tengo. Entonces es muy frustrante como participante del Cabildo el buscar información y no recibir respuesta alguna. Parte del ejercicio de estar aquí contigo es hacerlo de conocimiento público y pedirles a nuestros compañeros del ayuntamiento que saquen esa información, y me imagino que si no tienen nada que esconder, no tienen por qué guardarla, ¿no? Ahora te están apoyando tus compañeros de Cabildo. ¿Tú sientes que hay una misma intención en cuanto a pues esclarecer cualquier duda, o hay omisión o hay indiferencia de parte de algunos miembros del Cabildo? Y aquí tendría que referirme al síndico también. Yo veo que hay algunas personas que querían solamente pasarlo porque querían ya votarlo y que no fuera un tema de conflicto o de controversia. Hay algunos compañeros míos que están a favor y que me están ayudando incluso a buscar información. ¿Son los más o los menos? Desgraciadamente son los menos. Hay datos que, no te he dado todos, hay cosas que son muy complicadas de entender, como un profesional que se dedica a obras públicas te puede presentar números redondeados, o te puede presentar, como digo, 15 presupuestos idénticos de inmuebles distintos. En mi experiencia, yo he estado en el proceso de reclamo de un seguro después de Odil. Es complicadísimo el soporte y la cantidad de información que tiene uno que tener para sustentarlo. Entonces, el presentar números hechos aparentemente en un Excel sin fundamento, a mí se me hace una irresponsabilidad enorme. Ahora, cuando llegaron estos números allá a Cabildo, ha habido, perdón que sea reiterativo, pero supongo que hubo una solicitud de aclaración de estos números, de estos presupuestos que están, pues, extrañamente redondeados. ¿Ha habido contestación? No ha habido alguna. Justamente por eso retiré el punto. Y he estado yendo tanto a Presidencia, Secretaría, como a la Contraloría, a Oficialía Mayor y a las diferentes instancias que presentaron esas cuentas, pidiéndoles el desglose de las facturas, porque una cosa es que tengas la factura, otra es decir, pues, cuánto costó y quién es el dueño de esa empresa. Entonces es importante que tenemos un antecedente que fue el de la auditoría del 2012, generada por el uso de recursos por parte del presidente municipal o del Ejecutivo sin autorización de Cabildo, por un excedente que se recibió. Entonces creo que es muy importante que, habiendo tenido ya esa amarga experiencia, hagamos todo lo posible para que no... Pero aquí, en este caso que tú mencionas, la responsabilidad también recae en el Cabildo. O sea, finalmente el Cabildo está para eso. ¿Está entonces el Cabildo faltando a su deber? No. Porque ellos, si no hubiera sido por esta presentación de Juan, nadie hubiera protestado. Bueno.
El hubiera, a eso me refiero. Ahí ya hay un antecedente muy preocupante, que sí. Cuando dicen, oye, a ver, ¿quién autorizó esto? ¿Qué pasó con los otros compañeros de Cabildo? ¿Como que se hicieron los suecos? ¿O qué pasó? Pues desgraciadamente yo no estaba en el Cabildo en ese momento. Pero es evidente que no les pareció. Yo creo que el Cabildo, de mi punto de vista, específicamente lo que estoy haciendo aquí es eso, ¿no? Me preguntas qué le corresponde a Cabildo, pues buscar información y no votar un punto donde no estemos informados. Entonces estoy asumiendo que se votan pues diferentes acciones sin la debida revisión. Eso es lo que debo entender. De mi parte yo te diría que yo no voto un punto de acuerdo que no entienda. Pero es evidente que así ha habido situaciones de que se votan o simplemente no se ha presentado cuando deben. También aquí lo comentamos en este programa, que el Cabildo se tuvo que haber reunido en ciertos momentos y no se reunió. Sí, el trabajo de Cabildo debe de ser, en mi opinión, más escudriñado. Invito a los ciudadanos a que se acerquen a nosotros trabajamos para los ciudadanos, y si tienen dudas sobre lo que estamos haciendo, que vengan también a las sesiones públicas de Cabildo, porque es importante que tengamos que rendir esas cuentas, pero efectivamente, digamos, en el caso específico de estos recursos de Odil, quienes querían votar a quemarropa un dictamen que yo creo que si a conciencia hubieran revisado y se hubieran dado cuenta de estas irregularidades, pues no tan fácilmente lo hubieran pasado por bueno. Entonces, a veces creo que se puede pecar de exceso de confianza. No quiero hablar por los demás, pero en mi caso, definitivamente es importante. Porque además, creo que implica la pregunta, Magdalena, ¿quién fiscaliza al Cabildo? Ahí es un problema que yo veo que lo que pasa es que Contraloría es el órgano encargado de fiscalizar que el ejercicio del presupuesto sea acorde a lo aprobado. Es Contraloría, finalmente. Contraloría tiene su responsabilidad. Y Contraloría, pues no tiene dientes. Esa es la forma, así como lo veo yo, porque Contraloría, ¿a quién le va a le rinde cuentas? Pues obviamente a Cabildo, pero Cabildo tenemos que exigirle más a Contraloría. Contraloría no. Traemos temas, perdón, ya sé que tenemos que quemar, pero hay temas sobre la auditoría del 2012, sobre el ejercicio de 18 millones de pesos en asesorías en el mes de diciembre, cuando en el mes de diciembre es cuando menos recursos hay y se está dando descuentos para el predial, para tener dinero para los aguinaldos y tal. ¿Cómo salieron 18 millones? ¿Dónde están los entregables, los papeles? ¿Qué asesor te cobra 18 millones de pesos?